estamos de regreso en su espacio Periodismo y Sociedad. En este momento comenzamos con la versión de Periodismo y Salud con el doctor Alfredo Polanco, que está por aquí en el día de hoy ya con nosotros. Tenemos al doctor por ahí. Buenos días, doctor. A todo nuestro público, que como cada lunes están pendientes del tema a tratar. Y como había dicho anteriormente, el tema de hoy es sumamente interesante porque afecta a muchas personas. Vamos a hablar de las infecciones de vías urinarias, enfermedad o proceso infeccioso que afecta a más del 50% de las mujeres, es decir, infección que va desde el orificio de la uretra, puede afectar la vejiga, la próstata en el hombre, los riñones en ambos sexos. O sea, todo esto constituye lo que son las infecciones de vías urinarias. Es el tipo de infección, el segundo tipo de infección más frecuente en el ser humano, solamente superado por las infecciones de vías respiratorias. Es decir, tenemos que prestarle atención a las infecciones de vías urinarias. ¿Y por qué? Porque una simple infección de vía urinaria puede acarrear una infección sistémica, es decir, todo nuestro cuerpo puede pues afectarse o tener una infección generalizada secundario a una infección de vías urinarias. Ya dijimos en cuanto a la epidemiología, quién es más afectado, la mujer que el hombre. ¿Por qué? Porque los gérmenes que normalmente nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que acarrean las infecciones de vías urinarias, son bacterias intestinales. Por eso se le llama enterobacterias, es decir, bacterias que están normalmente en nuestro intestino y que por la vía ascendente, es decir, ascienden a través de la uretra, ese orificio por donde sale la orina, por ahí es que penetra esa bacteria y va a generar lo que es la infección generalizada. O sea, muchas personas se preguntan, pero ¿cómo fue posible si he tenido buena higiene con el agua, etcétera, etcétera? Por ejemplo, sucede con la mujer, que es la que más tiene infección de vía urinaria, que se asean desde atrás hacia adelante y entonces van a arrastrar esa bacteria que viene del intestino, que viene de la materia fecal, cuando se están limpiando, cuando se están aseando, y esas bacterias que están ahí detrás, pues van a penetrar por ese orificio, por esa uretra, van ascendiendo, y debido a que la mujer tiene una uretra muy corta, imagínense ustedes, la uretra de la mujer, que mide entre 3 a 5 centímetros, no se compara con la uretra del hombre, que mide hasta 15 centímetros o más. Es decir, un germen, una bacteria, tiene más dificultad de ascender hacia las vías urinarias de un hombre que de una mujer. Y por eso usted va a ver que la literatura habla de que más del 50% de las mujeres, más de la mitad de todas las mujeres, van a tener por lo menos un episodio de infección de vías urinarias. O sea que es sumamente frecuente. Ok. Esa bacteria asciende a nuestro cuerpo. Ahora, hay factores que van a favorecer a que la bacteria ascienda y una de las principales es el orinar poco. Por ejemplo, si usted orina periódicamente por el hecho de que usted toma agua, la requerida en 24 horas, 2 litros, por ejemplo, 2,5 litros, pues esas bacterias, esos gérmenes, porque nada más no son bacterias, que van ascendiendo por ese orificio de la uretra, mientras más usted orina, más dificultad va a tener ese germen de llegar a la vejiga. O sea que si usted está orinando de manera adecuada cada cierto tiempo, esas bacterias con esas sustancias que tienen la orina, que son protectoras para las infecciones de vías urinarias, pues no van a favorecer la llegada de esas bacterias a las vías urinarias adecuadas. Por ejemplo, también las infecciones de vías urinarias son favorecidas en pacientes diabéticos. ¿Por qué?
porque los pacientes diabéticos, por ejemplo, van a tener una orina dulce. Esa orina dulce con azúcar, pues favorece la proliferación de bacterias, de gérmenes. Es decir, los gérmenes se alimentan de glucosa, de azúcar, y una orina dulce, una orina con mucho azúcar, pues va a favorecer el crecimiento de esas bacterias, la multiplicación, y vamos a tener, pues, favoreciendo una infección. También los pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, pacientes VIH positivo, aquellos pacientes que están utilizando inmunosupresores, pacientes que están utilizando esteroides, son pacientes en los cuales se va a favorecer las infecciones de vías urinarias. Igualmente, pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades de los riñones, por ejemplo, un paciente que orine poco porque tenga ya datos de insuficiencia renal, pues por el hecho de orinar poco, esa orina que permanece durante mucho tiempo en la vejiga puede contener una cantidad mínima de bacterias que no sean capaces de provocar una infección. Sin embargo, esas bacterias van a multiplicarse rápidamente en esa escasa orina y entonces van a generar lo que es una infección. También hay pacientes que tienen obstrucción de las vías urinarias, por ejemplo, por cálculos o piedras en los riñones, y en esa parte donde está alojada esa piedra también van a multiplicarse rápidamente los gérmenes que pueden ser virus, bacterias, hongos, etc. Pues bien, hay otras condiciones que favorecen a que una persona tenga infección de vía urinaria, como por ejemplo el tener durante mucho tiempo una sonda vesical. Y es por ello que nosotros recomendamos a la población médica que usted colocar una sonda vesical a un paciente, pues debe de tratar de retirársela lo más rápidamente posible. Solamente que la mantenga colocada por el tiempo indispensable que sea adecuado. Lo más rápidamente posible, usted le retira esa sonda. ¿Por qué? Porque cada día que el paciente permanezca con una sonda vesical, pues esto conlleva a un aumento de un 3 a un 5% de las posibilidades de que ese paciente a futuro tenga una infección de vías urinarias. De manera que hay muchos factores que favorecen a que un individuo tenga una infección de vías urinarias. ¿Qué va a presentar el paciente? ¿Cuál es la sintomatología que va a tener el paciente que tiene una infección de vía urinaria? Pues bien, aquí te la detallamos. El paciente va a tener urgencia miccional, es decir, es que el paciente rápidamente, si no llega al baño, pues se le sale a la orina, eso es urgencia. Y también, lógicamente, va a tener incontinencia urinaria, que es que se le va a salir la orina. El paciente puede tener dolor o ardor al orinar, que es lo que se le llama disuria, va a tener polaquiuria, es decir, aumento en la frecuencia de la micción, en ocasiones va a tener nicturia, que es aumento en la frecuencia de la orinadera, pero es en las noches. Y luego, posteriormente, si el paciente se le complica hacia los riñones o en el hombre puede tener problema de la próstata, que es lo que se llama prostatitis, o en los riñones, que es lo que se llama pielonefritis, ya este paciente puede tener una infección de vías urinarias sistémica, porque actualmente la infección de vías urinarias se clasifica en localizada o sistémica. La localizada es cuando básicamente afecta lo que es la vejiga, o sea, la cistitis, y la sistémica cuando afecta a la próstata, que es la prostatitis, o los riñones, que es la pielonefritis. Esta última o estas últimas, las infecciones generalizadas, van a presentar fiebre, malestar general, puede desencadenar incluso un proceso séptico en la persona que la padece. El paciente tiene compromiso del estado general y debilidad general, malestar general, fiebre, puede presentar dolor torácico, incluso muchas veces la pielonefritis se puede confundir como una infección respiratoria, por ejemplo, como una neumonía,
y el paciente lo que tiene es una infección de vías urinarias. Teniendo ese cuadro Doctor, clínico, perdón. sí, Perdón, doctor. ¿Cómo podemos detectar esas infecciones de vía urinaria en los niños? Porque esos síntomas que usted acaba de describir, como que a veces el niño no sabe hablar, no puede expresarlo. Entonces, ¿cómo un padre puede darse cuenta que está padeciendo un niño infección de vía urinaria? sí, muy interesante esa pregunta. El niño, generalmente, por eso cuando el niño llora en una causa justificada o aparentemente justificada, los padres deben de investigar. Por ejemplo, es posible que el niño, cuando esté orinando, inicie con un llanto fuerte. Entonces es posible que le esté picando. Entonces, es importantísimo hacer exámenes, ha incluido un examen de orina, es bastante importante. Y en el examen de orina, pues, te va a determinar, atendiendo a la cantidad de glóbulos blancos que tenga en la orina, a la cantidad de bacterias que tenga en la orina, ya pues ahí vamos a decir que el niño lo que tiene es una infección de vía urinaria. De manera que por eso, cuando un niño tenga mucho llanto, no simplemente decir que ñoño, que llorón, etcétera, Y que es un sino que por cólico, eso doctor. La gente dice, un cólico tiene el niño, vamos a darle un elixir. exactamente, cuando en muchas épocas ya eso se está echando a un lado, pero anteriormente, periódicamente, se le daban los elixires a los niños, no me acordé yo de eso. Increíble, porque siempre que un niño lloraba, se le daba ese elixir. No, debemos de investigar la causa, sobre todo cuando este niño tiene un comportamiento totalmente anormal. Y ese niño, bueno, lógicamente podría presentar el compromiso del estado general, como son fiebre, con escalofrío, malestar general, puede tener náuseas, puede tener vómitos y puede confundirse con alguna afección gastrointestinal. ¿Y qué ocurre? Pues ese niño lo que tiene es una infección de vías urinarias. Entonces, cuando ese niño tiene infección de vía urinaria ya recurrente, es decir, cuando hay más de 2 episodios de infección de vía urinaria en 6 meses o más de 3 infecciones de vía urinaria en un año, ya hay que investigar si ese niño tiene alguna malformación a nivel del sistema urinario excretor, es decir, a ver si tiene reflujo vésico-ureteral, porque en estos casos muchas veces ese reflujo de la orina eh, puede conllevar a daño renal importante y hemos tenido casos de que han tenido insuficiencia renal crónica por estas infecciones de vías urinarias a repetición. Entonces ahí habría que hacer corrección con el urólogo. Es decir, por eso es importante nosotros prestarle atención a todos los pacientes, niños, adultos, ancianos, etcétera. Hablando ahora de ancianos, por ejemplo, en la medida en que avanzamos en edad, ya dijimos anteriormente que las infecciones de vías urinarias son más frecuentes en el sexo femenino que en el hombre, pero ya en la medida en que avanzamos en edad, que el hombre tiene el problema de la próstata, sobre todo después de los 50 años, ya en estas etapas de la vida se iguala la frecuencia de infección de vía urinaria en el hombre que en la mujer. ¿Por qué? Porque esa próstata del hombre cuando se agranda provoca dificultad en la micción, dificultad para orinar. Ese paciente, ese hombre que no vacía la vejiga completamente, va a ser un reservorio para que crezcan, se multipliquen rápidamente las bacterias y entonces provocar infecciones de vías urinarias a repetición. Y es por ello que nosotros exhortamos a toda la población masculina que tenga algún síntoma urinario, ir a su médico de cabecera, sea un médico general, médico internista, médico nefrólogo, importantísimo, y posteriormente nosotros, si determinamos que es un problema de la próstata que tiene el paciente, pues los remitimos al urólogo.
hay tratamientos que generalmente se le dan al paciente, pero si el paciente tiene un agrandamiento importante de la próstata, puede ser una hiperplasia prostática benigna, pero que dificulte, pues, importantemente la salida del chorro de la orina, pues obligatoriamente tendría que ser intervenido urológicamente. Igualmente, si ese agrandamiento de la próstata es secundario a un cáncer prostático, del mismo modo debe ser, pues, intervenido urológicamente. De manera que siempre... Tenemos Sí. otra preguntita por aquí, doctor. A ver. Si hay infección urinaria y la infección vaginal, ¿cómo diferenciarla? ¿Cómo distinguir de una infección urinaria de una infección vaginal? Muy interesante la pregunta. Generalmente, la infección vaginal, generalmente la dama tiene un flujo, dependiendo de cuál sea el germen que tenga, con mucha frecuencia tenemos infecciones por Candida albicans en las mujeres, que generalmente provoca una vaginitis. En la infección de vía urinaria, la paciente no va a tener eliminación de secreciones, simplemente va a tener toda la sintomatología urinaria, como son la picazón al orinar, urgencia al orinar, puede tener incontinencia urinaria, que se le salga la orina, etc. A diferencia de cuando tiene una vaginitis que tiene mucho prurito, mucha picazón y va a tener diferentes tipos de secreciones dependiendo de cuál sea el germen. Entonces, cuando son problemas vaginales, pues aquí importantísimo la intervención del ginecólogo, quien le va a prescribir sus medicamentos, ya sean óvulos vaginales, ya sea medicamentos para la cándida, como es el fluconazol, que usted va a ver que se le va a dar una terapia para ella, pero también se le va a dar una terapia para ella, porque en estos casos el hombre puede tener el germen, el hongo, pero puede estar completamente asintomático, es decir, no tener ninguna sintomatología clínica, pero la mujer se curó y todo eso, vuelve a tener relaciones sexuales y ese hombre que es portador de ese hongo, pues se lo va a transmitir a la mujer. Y por eso es que usted va a ver que la recomendación de la medicación es para ella y también para él. En Bien, un análisis, en una analítica de orina se detecta la infección urinaria. pues claro, La infección vaginal. generalmente no, porque nosotros, ¿cómo debe de tomarse correctamente una infección una muestra para la orina? Lo primero es que debe de asearse adecuadamente sus genitales, tanto el hombre como la mujer. Al asearse los genitales externos, ya ahí no vamos a tener vestigios de una infección vaginal. Y lo otro es que se toma la orina del chorro del medio, es decir, el primer chorro debe de eliminarse siempre, porque hay toda la contaminación externa se va. Entonces, ya sigue orinando en el envase y se toma el chorro del medio, orina del chorro del medio. Ya esta orina viene con gérmenes que estén en las vías urinarias, ya sea en la vejiga, en los riñones, por eso el paciente puede detectarse en algunos exámenes de orina que hay datos de cilindros leucocitarios, por ejemplo, que nosotros interpretamos que el paciente lo que tiene es una infección en el riñón, o en uno de los riñones. O sea que claramente cuando en el examen de orina nosotros podemos definir claramente que el paciente lo que tiene es, o la paciente en este caso que usted me preguntó, una infección de vía urinaria alta o baja, o sea, una cistitis o una pielonefritis. Y entonces, damos tratamiento, en principio, tratamiento empírico, porque no necesariamente una primera infección de vía urinaria tenemos que tener un cultivo positivo. Posteriormente ya, si ese paciente o esta paciente tiene infecciones de vías urinarias a repetición, claro que sí, es importante el nosotros tomarle
ese urocultivo. Ese urocultivo te va a decir exactamente qué germen existe ahí, qué bacteria, y en el antibiograma te va a decir cuál es el antibiótico más adecuado para ese germen. Ojo con esto que voy a decir con respecto al tratamiento. Lo primero Doctor, es, antes de que usted sí, nos hable de la opción de tratamiento, que nos queda poquitito, hay algo okay. aquí de la ropa interior. Es cierto que la ropa interior cuando no se seca bajo el sol puede causar infección de vía urinaria. Déjeme leer Básicamente, esta. sí, básicamente lo que podría provocar es infección vaginal, pero no va a provocar una infección del tracto urinario per se. ¿Por qué? Porque ya dijimos que las bacterias que generalmente te provocan las infecciones de las vías urinarias son bacterias que vienen del intestino, por eso se le llaman enterobacterias. O sea, son bacterias que generalmente cuando nos estamos aseando de una manera inadecuada, pues van por el orificio de la uretra y ascienden hacia las vías urinarias. Entonces, la que podrían estar o podrían provocar infecciones a nivel vaginal no necesariamente son las que están en la ropa interior y cosas. Pero sí, para los procesos vaginales, la vaginitis, sí es importante secar al sol. Bueno, ahora tenemos la secadora y eso tiene un caliente que cualquier germen podría destruir. O sea que existen muy pocas posibilidades de que esto ocurra. Con respecto al tratamiento, 30 segundos más. está bien. Sentarse, que es que no puedo darle esta curiosidad. Es sentarse cuando alguien se para de un asiento. La gente dice, ay, está muy caliente. Tenía esa persona que me pegó, me transfirió una infección urinaria. Es cierto. Son mitos, mitos y realidades. Eso es un mito, es imposible que usted con ropa y la otra persona con ropa, ustedes no tuvieron un contacto directo para que se le transmita una infección de vía urinaria. Y todos tenemos una temperatura de 37 grados centígrados, que cuando nos paramos de un asiento, en menor o menor grado, vamos a dejar esa área caliente, y más que estamos en un país tropical, por eso es tan frecuente aquí decir, wow, el asiento sí estaba caliente, ese no se muere ahora, etcétera, pero no, ahí no hay posibilidades de que haya una infección de vía urinaria. Déjeme Bien, dejarlo con pues, su opción de tratamiento, doctor, que nos quedan como 2 minutitos. ok, Porque la gente tratamiento. generalmente, cuando se medica, desde que desaparecen los síntomas, abandonan los tratamientos. Ahí es que vamos. Primero, no a la automedicación. Usted va a la farmacia y le pueden indicar, le pueden dar cualquier medicamento. No, así no se manejan las infecciones urinarias. Es importante que usted vaya a su médico. Ok, su médico le prescribió un tratamiento por 7 días. No lo abandone porque a los 3 días usted esté mejor. ¿Por qué? Porque el médico es ese médico que determinó por qué tiempo le va a poner tratamiento. Okay, si se la puso por 3 días, usted va a usar tratamiento por 3 días. Hay monodosis de tratamiento antibiótico. Un paciente que tenga una infección de vía urinaria no complicada, pues una dosis de fosfomicina, 3 gramos, puede ser suficiente, pero no para un paciente que ha tenido ya recurrencias. Es decir, ese paciente que tuvo una infección hace 3 meses, hace 4 meses, con un solo día de tratamiento no va a ser suficiente, ni 3 días. Si usted es diabético, usted sabe que usted va a necesitar más tiempo de tratamiento. Si usted es un paciente con una insuficiencia renal crónica, si usted es un paciente que tiene una prostatitis, aquí usted no va a necesitar 3 días, usted va a necesitar por lo menos 4 semanas de tratamiento. O sea, que el que tiene infección de la próstata no son 3 días ni 4, sino 4 semanas de tratamiento. Si usted es un paciente que tiene una pielonefritis, es decir, la infección abarcó al riñón, pues ya usted sabe que va a tener un tratamiento por 2 semanas o más. De manera que su médico de cabecera, su médico tratante, es quien le va a prescribir el antibiótico adecuado, el tiempo adecuado
y usted no puede abandonarlo hasta que no concluya ese tratamiento. Una vez concluido, pues en muchos casos se verifican 2 o 3 días después, sobre todo esos pacientes que han tenido infecciones de vía urinaria a repetición, se le hace nuevamente un examen de orina y un urocultivo y se lo muestra al médico. O sea que es importante que usted tenga tratamiento adecuado por el tiempo adecuado. El tratamiento debe estar aunado a una ingesta de grandes cantidades de líquidos, porque si usted no toma lo suficientemente cantidad de líquido suficiente, pues esas bacterias que han quedado aturdidas por el antibiótico no se van a poder eliminar si usted no facilita un buen chorro de orina. De manera que esa es nuestra recomendación. Una dieta adecuada, frutas, vegetales adecuadas, una gran cantidad de agua y el antibiótico por el tiempo adecuado. Nosotros, doctor, de verdad que hemos aprovechado bastante su charla del día de hoy. Muchísimas gracias, nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere. Bueno, tendremos otro tema similar. Hasta pronto. Bye, bye. Sí, gracias, doctor. Muy importante este tema del día de hoy. Nosotros nos vamos a una pausita breve y en un momentito volvemos.